Un relato muy conocido para el pueblo cristiano es la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana allí en el pozo, junto al pozo. Y entre las cosas que hablaron, las impresiones que intercambiaron, hubo algo que él le dijo. Llegará un momento muy especial cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca a tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué está buscando el Padre? ¿Qué sigue buscando el Padre en este tiempo? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que da a entender que no todos los que creían que le adoraban en ese tiempo, los que creían que le adoraban en espíritu y en verdad, lo vivían. Entendían que por ir a un lugar, que por hacer aquello, que por decir lo otro, eran verdaderos adoradores. Pero Jesús resalta que vendría un tiempo muy especial, un cambio muy significativo en la vida de cada creyente, que tenía que registrarse en su experiencia de fe. Un cambio entre lo que yo pienso que soy un adorador versus lo que Jesús define que es un adorador. Entre lo que yo creo versus lo que Dios cree. Entre lo que yo quiero dar versus lo que Dios pide. ¿Y por qué? Aclara muy bien. Porque Dios es espíritu. Y la carne no puede adorar algo que es espiritual. Nuestro viejo hombre no puede adorar al Dios vivo, al Dios santo. Nuestras obras humanas, nuestro esfuerzo humano para adorarlo, no puede entrar en esa dimensión espiritual. Lo que es de la carne, carne es, lo dice la palabra. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso el grano tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir. Y es representado simbólicamente en el bautismo, donde con Cristo nos identificamos en su muerte y al levantarnos de esas aguas testificamos por fe que también hemos de ser partícipes de una nueva naturaleza, de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de relacionarnos con Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora es, ¿soy yo un verdadero adorador? ¿Cómo yo sé si realmente soy un verdadero adorador? Porque los samaritanos creían que eran adoradores, que eran verdaderos adoradores. Pero ellos, además de adorar a Dios, tenían otros dioses. Y tal vez nosotros no tenemos ídolos de madera, de yeso, de porcelana. Pero tenemos otros ídolos que compiten con la adoración a nuestro Dios. Tenemos ídolos que no se ven, pero que Dios los ve. Ídolos que le toman el tiempo a Dios. Ídolos que nos desenfocan de la voluntad de Dios. Ídolos que nos llevan a hacer cosas contrarias a las que Dios nos pide. Ídolos como el éxito, el amor a la fama,
el amor al yo. A veces nosotros somos nuestros propios ídolos. Esa egolatría que llevemos dentro. Y terminamos adorando eso más que a Dios. Y nos salimos de la voluntad perfecta de Dios con tal de satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios ídolos, sin contar todos los demás que puedan haber. Que todo aquello que compite con el amor de Dios, con el primado de Dios, con la prioridad de Dios en nuestras vidas, es un ídolo. Pues dice la palabra, amarás a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y todo lo que esté por sobre Dios se convierte en un ídolo. Todo aquello que me lleva a tener ese conflicto de a quién agradarse, a Dios, o eso que me apasiona. Ahí hay un ídolo. Y Jesús dice, va a llegar un momento muy especial, va a llegar un cambio total a tu vida y a la mía, donde vamos a tener que detenernos y preguntarnos realmente, ¿quién es mi Dios? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy verdaderamente un adorador? Si yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque la carne no puede adorar a un Dios que es espíritu. Aunque vayamos a un concierto cristiano, y eso es una cosa tremenda. Y no es que sea malo, cada cual conoce su vida interior. Pero ¿a cuánto nos ha pasado que nos envolvemos en el ambiente, esa euforia, esa alegría, ese éxtasis de adoración aparente? Pero ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Eso me va a ir a mí ayudando a entender si yo soy un verdadero adorador. Solamente yo adoro a Dios. Solo yo le canto a Dios cuando voy al templo. Porque adorar a Dios no es otra cosa que vivir en su continua presencia, obedeciendo sus mandatos, viviendo una vida en santidad. Eso es verdadera adoración. Cada acto que yo haga conforme a la palabra es un acto de adoración. Cada alabanza que yo elevo en medio del dolor es un acto de adoración y de reverencia a Dios. Esto no es tan solo cuando yo voy al templo y cantan allá las adoradoras, que eso está mal, es un concepto totalmente equivocado. Sí tenemos un grupito de adoración, pero eso lo que debe verse es como unas hermanas que tienen un don especial, claro que sí, tienen una voz privilegiada, hermosa, que nos ayuda a todo el pueblo de Dios a elevar una alabanza hermosa, preciosa, en unos tonos que yo no puedo alcanzar. Pero que yo desde mi tono, yo también le canto al Señor porque yo lo adoro, yo soy una adoradora. Y ahí todo el mundo canta. Pero tampoco es que le dejemos la adoración al grupo de adoración. Eso no está bien. Y no es que no haya un grupo. David tenía cantores. Eso es una cosa tremenda. Todos esos cantores que habían. Y junto con ellos elevamos las alabanzas. Pero no es que vamos al templo a ver un show, un espectáculo de cómo ellos cantan y yo no soy parte de esa adoración. Eso no está correcto. Pero esto es mucho más profundo. Es mucho más profundo. ¿Cómo yo sé si yo soy un verdadero adorador? Porque tal vez usted es una persona que no le gusta cantar,
pero adora en espíritu y en verdad. Yo a veces veo hermanos, participan de la adoración de una manera, pero están ahí en meditación. Y solo Dios conoce. Aquí el punto es desde la premisa de que la adoración es en espíritu y en verdad. Desde la adoración parte de una vida de consagración, de una vida de santidad. Porque de nada nos vale elevar un cántico con manos arriba manchadas de pecado. Pero más que eso, y parte de eso, nos sucede que también sale la verdad de lo que somos en medio de la prueba, en medio del dolor, de la confusión, de la frustración. Si hay algo que inmediatamente dejamos de hacer, es de adorar, de exaltar a Dios. Y en lo único que estamos ofuscados es en que Dios nos resuelva el problema, en que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Y ahí estamos mañana, tarde y noche, ahí enfocados, agobiados. Y se nos olvida que hemos sido llamados para adorarlo, para ir a su presencia, echar esa carga a un lado, porque al echarla a un lado lo adoramos. Es un acto de adoración. También el echar nuestra carga a Él. Pues la palabra nos invita a que echemos nuestra carga sobre Él. Confiemos que algo Él hará. En otras palabras, cuando yo voy a la presencia de Dios y yo lo único que pienso es en el problema, en la situación, y yo entro en un estado de desesperación, de ansiedad, yo le estoy diciendo en otras palabras, tú no puedes resolver esto. Yo no confío. Yo no tengo tiempo ahora para adorarte. Yo no tengo tiempo ahora para ti. Yo necesito resolver esto porque tú no puedes. Eso es lo que estamos haciendo, en otras palabras. Y eso no es un verdadero adorador. Por eso Dios en su misericordia, como sabe que ninguno sabemos adorar en espíritu y en verdad, Dios nos va perfeccionando y enseñando por medio de las experiencias de vida, por medio de las pruebas. Y esa petición no contestada, y ese silencio de Dios, y ese desierto de Dios, nos está invitando, nos está retando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos ahí cargados, agobiados? ¿O echaremos eso a un lado y seguiremos adorando al Dios que todo lo puede? Nos olvidaremos del problema, de la situación, y seguiremos adorándolo. Cada cual decide qué va a hacer. Pero son esas experiencias de vida que Dios permite muchas veces para perfeccionarnos en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Dice la palabra en Hechos, en el capítulo 12, que Pedro fue encarcelado. Y en medio de ese proceso, donde Herodes lo envía a arrestar, ahí ya había empezado, ¿verdad?, la persecución a los judíos. Y Pedro, testigo fiel del Señor, experimenta las consecuencias de su fidelidad al hablar de Jesucristo. Es encarcelado. Dice la palabra, mientras Pedro permanecía en la cárcel, la iglesia estaba constantemente orando por su vida.
Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados custodiando la entrada de la cárcel. En otras palabras, no había manera de que Pedro escapara. No había manera de que Pedro lo pudieran rescatar humanamente hablando. Estaba totalmente rodeado, custodiado. Y dice que él dormía. Escuche bien, y Pedro dormía. Pedro dormía. Pero este sueño de Pedro en este escenario no es el mismo Pedro que encontramos en los relatos en los evangelios, en la noche en que Cristo iba a ser entregado y los invitó a velar. Este Pedro no era el mismo. Este Pedro había sido transformado. Había sido ya dotado del poder del Espíritu Santo. Había sido procesado, había sido tratado por Dios. Y si algo a Pedro aprendió fue a no dormirse y a velar. Aquella experiencia lo marcó. Allí no veló, se descuidó y también se durmió literalmente. Enfrentó unas consecuencias. Pero el Pedro que encontramos aquí en los libros de los Hechos era otro. Era un hombre que había sido transformado, procesado. Y esta expresión, y dormía en medio de 2 soldados. Hermano, yo le hago una pregunta. Dentro de ese escenario que se encuentra Pedro, ¿usted podía dormir? En medio de esa situación que usted se encuentra de prueba, de angustia, de desesperación, de dolor, usted puede dormir. Usted está durmiendo. Por lo general, no se duerme. O se duerme medicado. Lo que hay es angustia, ansiedad, desesperación. Y no era una cárcel como la que nosotros tenemos aquí, por lo menos aquí en Puerto Rico. Porque sabemos de otras en otros lugares, en unos estados, pero no importa cómo estén, no se compara con esta donde estuvo Pedro. No tan solo estaba bien custodiado, sino que estaba en un escenario. Esas cárceles oscuras, lúgubres, húmedas, malolientes. Allí estaba Pedro. Y dormía. En paz, confiado. Pedro era un verdadero adorador en ese momento. Era una manera de adorar a Dios. ¿Cómo? Descansando y confiando en Dios, en que Dios tenía control de la situación. Un verdadero adorador en espíritu y verdad es aquel que ha aprendido a confiar en Jehová, que las circunstancias no lo desesperan, no lo amargan, no lo angustian. Y eso no significa que eso nos llegue, pero no nos lleva a un punto tal de apartarnos de Dios, de alejarnos de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en los Salmos con David, que muchas veces llegó a la angustia, a la desesperanza, pero él mismo registra que siempre en medio de esa situación, cuando hablaba con Dios como un verdadero adorador en espíritu y verdad, Dios siempre lo sacaba de esa oscuridad. Me estoy explicando. No es que usted no lo sienta,
No es que usted no lo viva, no lo registre, somos humanos, pero no nos quedamos tendidos en el suelo, en total desesperanza, descontrolados, a tal punto que no podamos servir al Dios Santo, sino por el contrario. Podemos ejercer el dominio propio sobre todas esas emociones, darle una orden como se la daba David al alma. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. En otras palabras, un verdadero adorador ejerce dominio sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, sobre su dolor, y no permite que lo controle, y deja fluir el espíritu en adoración, y en un acto de adoración le dice al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi castillo fuerte, tú eres mi refugio. ¿En quién confiaré si no es en ti? Por eso, alma mía, alaba a Jehová y espera confiadamente en Él. Ese es un adorador. No es uno que vive conforme a las emociones. No es uno que brinca y salta en el templo, pero en la casa no canta ni adora y vive una vida desordenada en Dios. Ese no es un adorador. El adorador sabe someter todo lo que se puede levantar en nosotros en medio del dolor, en medio de la prueba. Y qué violento es, hermano. Qué fuerte es, qué lucha es, qué conflicto interno, como el que experimentó Jesús allí en Getsemaní. Entre lo que yo quiero versus lo que el Padre quiere. Pero un verdadero adorador se detiene y no olvida las misericordias de Dios, no olvida las bondades de Dios. Y dice como David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en mi boca continuamente. Porque tú eres bueno. No duda de la fidelidad de Dios, no duda de la bondad de Dios. Sabe que el Dios es bueno y no duda de quién es Dios. Y aunque las circunstancias, como David muchas veces sentía que moría, sentía que las aguas ya lo estaban anegando, recordaba la palabra de Dios que dice: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Las aguas no te anegarán, ni el fuego te quemará. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo sé hasta qué punto puedo llevarte. Yo sé hasta qué punto puedes resistir. No desmayes. Mantente creyendo. Y por encima de las aguas que siente que lo están ahogando, y por encima del fuego que siente abrasador, sigue diciendo: tú eres mi Dios, no hay otro como tú, y mereces toda adoración. Y como los 3 jóvenes hebreos que iban hacia el horno, dijeron: ¿sabe qué, Rey? Sabemos que nuestro Dios es verdadero. Ahí lo estaban adorando a Dios delante del rey. Había un acto de adoración ahí, en medio de la prueba. Sabemos que Él es verdadero. Y sabemos que Él tiene poder de librarnos. Porque Él es Dios. Y no hay otro como Él.
Y si no nos quiere librar, aquí viene otro acto de adoración. Él seguirá siendo nuestro Dios. ¿Entendió, Rey? Porque no le servimos ni le adoramos por lo que puede hacer en favor nuestro, sino por lo que Él es. Porque no hay un Dios que se pueda comparar con Él. Porque no hay un Dios que no ama como Él. Porque sabemos que sus pensamientos son buenos, perfectos, sus planes. Y por eso en Él confiaremos. Y nos dará la fuerza para soportar lo que venga. Hermano, y Dios nos los libró del horno. No lo dijeron por decirlo. Entraron al horno de fuego. Y de una manera sobrenatural. Dice que ni a humo olía. Y nosotros no queremos entrar al horno. Pero decimos que somos adoradores. Que no hay un Dios como Él. Qué equivocados estamos. Cuando precisamente, al estar dispuestos a entrar al horno de fuego, es que nos convertimos en verdaderos adoradores. Y testificamos al mundo que Él es verdadero. Pero no queremos quemarnos. No queremos que los leones nos acompañen en el caminar de fe. No queremos hornos, no queremos leones, no queremos cárceles, no queremos cadenas. Y sin embargo, son precisamente esas experiencias de vida las que nos hacen y transforman en verdaderos adoradores. Todo lo demás, simple y llanamente, son obras de la carne. Y la carne no puede adorar a Dios. Tampoco olvidemos a Pablo en el libro de los Hechos. Pablo y Silas en Hechos 16 también experimentaron las consecuencias de su fidelidad a Dios, porque eran verdaderos adoradores. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad está dispuesto a enfrentar las consecuencias de su relación con Dios, de su fidelidad a Dios. Vamos viendo que esto es algo más profundo que simplemente cantar. Esto no se trata de cantar, sino de caminar en fe. Es mucho más profundo que eso. Aunque cantarle a Dios forma parte de la adoración. Y dice la palabra que Pablo en un momento dado le echó a perder el negocio a unos que vivían de una joven que tenía un espíritu de adivinación. ¿Cuánto se ve eso hoy? ¿Cuántos viven del engaño, de la mentira? De una falsa religión, de promesas falsas, revelaciones. Y Pablo en su celo
volvió a meterse en un lío, como yo digo, porque el celo nos lleva muchas veces a entrar en situaciones conflictivas, inevitables. Y también fue encarcelado con Silas. Aparte de que habían sido bien azotados, lo azotaron con vara. Imagínense cómo estaba la piel de Pablo y Silas. Su piel abierta. Ensangrentada, inflamada. Ay, hermano, a veces uno se da un tajito, ¿no le ha pasado que se corta? Y cuando está cocinando, si hay algún cítrico, el limón, algo así, te siente el ardor. Y es una molestia. Imagínese esa espalda abierta, inflamada. Allí no había quien lo curara, quien desinfectara. Y así con esa piel abierta, inflamada, adoloridos, los metieron en la cárcel. En una de máxima seguridad, oscura, fría. No había una buena cama, no había nada de eso, no había ni una frisa con que arroparse. ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Cómo usted hubiese reaccionado? Si hubiese rebelado contra Dios. Así me pagas por mi fidelidad, Señor. ¿Por qué no me libraste de esta cárcel? ¿Por qué no me libraste por lo menos de los azotes? Si yo lo que hice fue algo en favor de tu reino. Lo que yo hice fue con la mejor intención. ¿Por qué no me libraste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste que se hacía esto? Me podía hacer lo otro. Me podía pasar esto. ¿Por qué no me libraste? Así es bien fácil servirle al Señor. Sin piedras, sin espinas. Queremos una corona sin espinas. Queremos un camino sin piedras. Queremos que Dios nos libre de toda aflicción. Pero ese no es el Evangelio. Ese no es el camino que Jesús nos trazó. Jesús dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Tendrá muchas aflicciones, pero estas no se van a comparar jamás con la recompensa de la vida eterna. Y un verdadero adorador en espíritu y en verdad, porque la verdad va a salir a la luz de lo que realmente somos en la hora de la prueba. Y nos vamos a asombrar. Nos asombramos. Yo me he asombrado muchas veces al descubrir lo mucho que me falta, lo mucho que me falta. Pero le sigo rogando a Dios que me enseñe y me conforme en una verdadera adoradora. Porque una cosa es decirlo y creérselo y otra cosa es cuando llega el dolor, cuando llega la prueba, cuando llega la confusión, cuando no llegan respuestas y tú tienes que decidir si vas a seguir diciendo que Dios es bueno y vas a continuar con Él. Y Dios no lo va a decidir por ti. No te va a responder. No te va a aclarar el camino. No te va a quitar las piedras ni las espinas. Y cada cual tendrá que decidir si va a la cruz con las espinas. Porque la salvación sí es por gracia. Oh, claro que sí. Pero ¿sabe qué? La entrada al reino es bien estrecha y no todos pasan por ella.
El precio fue muy alto, la sangre del Hijo derramada. Y ay de aquel que tenga en poco una salvación tan grande. Y cuando en la prueba retrocedemos, es porque todavía no comprendemos el valor de esa sangre. Y nuestra fe tiene que ser probada como el oro, porque nuestra salvación costó un gran precio. Y sí que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Solo los escogidos son los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. La puerta está abierta para todos, pero hay un requisito para atravesarla. Cristo es la puerta a la salvación, pero la atravesamos en espíritu y en verdad. Y allí estaba Pablo, ensangrentado, lleno de heridas. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú haces ahora? ¿Qué estás haciendo en medio de tu dolor, de tu aflicción, de tu prueba? ¿Cómo te comportas? Veamos qué hizo Pablo y aprendamos. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Pedro dormía. Había una iglesia que oraba por él. Qué importante es acompañarnos en medio del dolor, en medio de la aflicción, los unos a los otros, para que juntos podamos atravesar el camino de la fe. En el relato de Pedro, había una iglesia que oraba. ¿Cuánto usted ora por sus hermanos en la fe? ¿Cuánto usted ora por los ministros, por los misioneros, por los que en esta hora están siendo perseguidos, ultrajados, para que Dios los sostenga en medio de su prueba de dolor? Tenemos un deber, orar los unos por los otros, pero escuche, Pedro estaba preso por su fidelidad a Dios. Y Santiago dice, si alguno padece por causa de su fe, esa oración Dios la oye. Pero si padecemos por causa del pecado que seguimos practicando, solo resta que Dios trate con esa vida. Y si es hijo, algo Dios hará para salvarlo, no importa qué. Así que también aprendamos a orar y aprovechemos ese tiempo de oración para orar como conviene. Porque si padece por causa de su rebelión, de su pecado, lo único que hay que orar es porque Dios trate, quebrante esa vida y proceda al arrepentimiento. Pero si por el contrario padecen por causa de Jesucristo, clamemos día y noche para que Dios les sostenga, para que Dios les fortalezca, para que Dios los levante y puedan pasar aprobados esa prueba. Y aquí Pablo, él mismo oraba por él. Oraba a Dios y cantaba himnos a Dios. Y como yo le digo siempre a los hermanos, lo primero que dejamos es de hacer, es de cantar. Se va el gozo, se va la alegría.
porque todavía no hemos madurado en esa fe y en esa relación con Dios. Todavía no hemos aprendido lo que realmente es un verdadero adorador. ¿Cuántos de nosotros caemos en ese rol? Y caemos en la aflicción, caemos en el afán y se nos olvida mantener esa actitud de adoración a Dios, que no es otra cosa que una actitud de confianza, de tal manera que las circunstancias no nos cieguen y nos hagan olvidar el Dios que le servimos, que es todopoderoso. Y en esa actitud de adoración le decimos: no, Señor, seguimos adorándote porque tú tienes el control de todo y tú eres capaz de resolverlo todo y tú sabrás qué harás. Y lo que hagas será lo mejor, aunque a mí no me guste, aunque yo no lo quiera, pero tú seguirás siendo Dios, por eso te sigo adorando. Pero nosotros seguimos ahí ofuscados: Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, y aquí, allá. Y sabe que día y noche en eso, y se nos va el gozo. Porque lo único que nos interesa es que Dios nos ayude en eso. Y al ver que los días pasan, en lugar de la adoración seguir fluyendo, nuestra consagración, nos seguimos alejando más de Él. Y es necesario que eso pase porque nuestra fe tiene que ser probada. Y mientras cantaba y oraba a Dios, dice que los otros presos escuchaban atentamente. Hermano, se nos olvida cuántas vidas están atentas. Se nos olvida que somos testigos ante el mundo, que tenemos una gran comisión, no tan solo hablar, sino que con nuestra vida testificar que amamos a Dios por encima de todas las cosas y que no importa los resultados de las circunstancias, Dios es bueno. Y hacemos sacrificios de alabanza en medio del dolor. Me duele, estoy triste, no es lo que yo quisiera, tengo miedo, tengo enojo, Señor, hasta me siento enojado contigo, pero no voy a permitir que eso me venza y voy a seguir creyendo que tú eres bueno. Por tanto, te voy a adorar. Y hacemos un sacrificio de alabanza, haciendo morir todo lo que se levanta en nuestro interior. Y seguimos testificando que Dios es bueno. Y los de afuera dicen: pero ¿cómo es posible que siga adorando a Dios? Nabucodonosor dijo: pero ¿cómo es posible, Daniel, que haya salido vivo? ¿Cómo es posible que estos jóvenes estén vivos? Definitivamente que el Dios de Daniel es el único y es verdadero. ¿Cómo es posible que esta vida que yo sé que está pasando por un proceso de divorcio tan fuerte sigue adorando a su Dios a pesar de la situación que está viviendo? ¿Cómo es posible que pueda permanecer sirviéndole a Dios a pesar de la pérdida de su hijo? ¿Cómo es posible que siga diciendo que Dios es bueno en medio de una enfermedad terminal? ¿Cómo es posible? Y ahí están los escenarios perfectos que nos invitan a ser verdaderos adoradores de Dios ante un mundo que vive en tinieblas, ante un mundo que vive confundido, y poderles decir: nuestro Dios es bueno, Él nos sostiene en medio del dolor, nuestro Dios es poderoso, gracias a Él podemos dormir en paz a pesar de la aflicción, gracias a Él no nos acostamos sin comer a pesar de la escasez, porque Él ha prometido cuidar de cada necesidad. Dios es bueno, y a pesar de que no me ha sanado, me ha dado la fuerza para atravesar el proceso.
¿Y cuántas vidas están dentro de esos escenarios que cada uno de nosotros experimentamos y vivimos? Y no saben qué hacer. Y están desesperadas. Y dicen, pero si esa persona está viviendo lo mismo que yo y no está como yo le voy a preguntar cómo ella lo hace. Y ahí está el escenario perfecto para ser testigos fieles de nuestro Dios. Y ese sí que es un acto hermoso de adoración. Por eso es tan necesaria la cruz con espinas. Y hoy día mucho pueblo de Dios no quiere la cruz. No quiere espinas. No quiere piedras en el camino. Pues sabe que, mi amado hermano y amigo, ese camino sin espinas, sin cruz, te lleva al mismo infierno. Satanás es experto ofreciendo vías alternas y haciéndote creer que vas de la mano del Señor. Porque Dios es bueno y maravilloso. Y ya Cristo padeció. Ya yo no tengo que padecer. No. Y como yo ahora soy hija de una rey, yo como su princesita no tengo nada que padecer. Y sigue distorsionando la verdad de Dios. Y si yo no quiero creer la única verdad que existe, Dios permitirá que le crea su mentira y termine en el infierno con él por toda la eternidad. Aquí cada cual tendrá que decidir a quién le va a creer. Pues dice la palabra que aquel que no quiere creer la verdad de Dios le permitirá vivir en la mentira que muchas veces hoy escuchamos. Un camino sin espinas. Ya Cristo padeció, tú no tienes que padecer. Todo es una maravilla porque ya Él sufrió por ti. Eso es pura mentira. Jesús habló claro. En el mundo tendrán muchas aflicciones, pero confíen, si yo vencí, yo les ayudo a vencer. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo vivió continuamente negándose a sí mismo. Y cuidémonos de esta carne que se cansa de sufrir y de padecer. Como muchos hoy se cansan de identificarse con Cristo en su muerte y dicen, no, esto no es posible, esto no es el Evangelio. Dios nos ha llamado a una vida maravillosa. ¿Qué es esto de estar todo el tiempo crucificando la carne? Eso es la pura carne reclamando que no quiere ir a la cruz. Cuidémonos de nosotros mismos, porque el mayor peligro lo llevamos dentro, nuestra naturaleza adámica. Pero solo los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, solo ellos heredarán el reino. Aquellos que están dispuestos a identificarse con Cristo en su muerte, pero también disfrutarán de las bendiciones de la resurrección. Y como dice la Escritura, no se compara la gloria venidera con los padecimientos pasajeros de una vida tan corta aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a permanecer fieles en la prueba, en la aflicción. Y que podamos, como Habacuc, que comenzó en un momento de aflicción y de confusión, fue a la presencia de Dios y le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy cansado de ver dolor en mi vida, en mi nación. Por todos lados lo que veo es injusticia. Estoy cansado. ¿Hasta cuándo? No entiendo. No entiendo por qué tú permites esto y esto. Y Habacuc abrió su corazón delante de Dios. No permitió que las aflicciones de este mundo
apagaran su fe en Dios, sino por el contrario, las circunstancias de vida lo llevaron a hablar con Dios, porque un verdadero adorador hace eso. Y Dios le dio entendimiento y le dijo a Habacuc: tranquilo, yo tengo control de todo. Yo no estoy ajeno a todo lo que está pasando en este mundo. Yo no estoy ajeno a lo que está pasando en tu vida. Yo sabía que todo iba a suceder. Yo soy el Dios Todopoderoso. Hoy no entenderás muchas cosas. Y tampoco quiero que las entiendas hoy. Te estoy invitando solamente a que confíes en mí. Y Habacuc tuvo que tomar una decisión. Cuando Dios le reveló a Habacuc sus planes para con Israel, para con los enemigos de Israel, Habacuc quedó en paz. Tal vez te toque pasar como a mí. Hay preguntas sin respuestas. Hay incertidumbre, muchas cosas que no entiendo. Y aún así, tendré que tomar la decisión. ¿Sigo? ¿Me detengo? ¿Dudo? ¿Abandono? ¿Deserto? No, mejor digo como Pablo: retroceder no es alternativa. Eso no le va a agradar a mi alma. No le va a agradar a mi alma. No viviré en paz si deserto, si retrocedo, si niego mi fe en este momento. Sé que jamás tendré paz, porque es cierto que no he llegado a esa madurez de fe. Es cierto que no soy el mejor cristiano. Es cierto que estoy dando cantazos en este mundo. Pero sé en lo más profundo de mi ser que hay un Dios en los cielos. He tenido momentos y encuentros lindos con Él. Y sí es verdad que estoy siendo tentado a abandonarlo todo. Siento que no resisto. Pero como Jeremías, hay un fuego dentro de mí que no resisto y que me dice: espera en Dios. Sabes que Él te ama. Sabes que en el mundo no encontrarás nada fuera de Él. Y a todos nos llega el momento de decidir si haremos un acto de adoración como verdaderos adoradores y diremos: Señor, hay heridas que duelen. Tengo heridas que duelen como las de Pablo. Hay golpes que me han derribado. No hay fuerzas. Me siento totalmente custodiado por espíritus opresores que apenas puedo levantarme. Pero voy a elevar mi alma. Voy a elevar mi mirada a ti una vez más en medio de esta cárcel. Y voy a decir como Habacuc: voy a esperar con paciencia tu plan. Voy a aceptar tu voluntad, aunque no la tenga clara. En otras palabras, Señor, hoy decido permanecer en ti. Y como Habacuc diré: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas. Me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. En otras palabras, como Habacuc, decimos: aunque tengo mucho dolor, aunque las circunstancias que estoy viviendo
es lo que yo quiero. Aunque, y te invito, amado hermano y amigo, en este aunque, escribe tu dolor, escribe tu situación, escribe, háblalo, díselo a Dios. Señor, aunque mi esposo me ha abandonado, aunque me han diagnosticado una enfermedad terminal, aunque mi hijo anda perdido, aunque mi esposo todavía no te sirve, ponle al aunque el final. Y lo vas a decir con mucho dolor, porque sientes que un área tuya muere. Sabes que está muriendo tu deseo, tu viejo hombre, y sabes que está ocurriendo. Se está formando el nuevo hombre, la nueva mujer, el verdadero adorador, que va aprendiendo a adorar a Dios en espíritu, que no es otra cosa, en medio de las circunstancias que no desea. Decide seguir diciendo que Dios es bueno. Y en verdad, una vez más, testifico que tú eres Dios y yo soy tu hija. Siempre te alabaré con alegría, Señor, aunque tenga dolor. Alegría de saber que tú eres mi Salvador y que este camino de fe he decidido seguirlo, no por lo que yo quisiera que me des o quisieras, sino por lo que ya hiciste en la cruz en favor mío. Y cada día te doy gracias porque me ayudas a entenderlo y a vivirlo. Solo te pido que me dé fuerza para seguir. Y me ayudes como un venado a avanzar y pasar al otro lado en el nombre de Jesús. Porque yo sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así, mis amados, nos va enseñando el Espíritu de Dios y la palabra a ser verdaderos adoradores. Sigamos con nuestra corona. Sigamos con nuestras espinas. Hacia la vida eterna, junto con Cristo, donde reinaremos por siempre. Pero con la certeza de que resucitaremos sin la corona, sin las espinas, porque hemos sido transformados en espíritu y en verdad, por siempre.